Si sigues mi canal, recordarás que hace unos días preparé una torta de manzanas. Bueno, como en realidad la torta de manzanas es una de mis preferidas, hoy prepararé otra versión un poco diferente de este delicioso postre que me gusta tanto. Para preparar la torta de hoy necesitaremos como ingredientes, en primer lugar, 2 huevos. También tenemos aquí 100 gramos de harina de trigo, un sobrecito de 15 gramos de polvo para hornear, 50 gramos de azúcar blanco, 90 mililitros de aceite. Yo estaré usando como casi siempre el aceite de oliva, pero puedes escoger el aceite que prefieras. Tenemos también 3 manzanas, pueden ser del tipo que prefieras. 2 cucharadas de azúcar moreno, esencia de vainilla, 2 cucharadas de jugo de limón, un vasito de 125 gramos de yogur. En este caso es yogur blanco azucarado, 30 gramos de granela de avellanas. Puedes también usar las almendras en filetes, como prefieras. Y por último, 30 gramos de mantequilla que derretiremos. Yo la derretiré en el microondas. Bueno, como verás, estos son todos los ingredientes. Ahora pasaremos a preparar la torta. En primer lugar, he pelado y cortado las manzanas en cubitos no muy pequeños, como ves aquí. A estas manzanas le vamos a agregar 2 cucharadas de jugo de limón. Esto para prevenir que se oscurezcan. Vamos a ponerle también el azúcar moreno. Mezclamos un poco y agregamos la mantequilla derretida. Mezclamos bien para que las manzanas se impregnen en el jugo de limón. Ahora, una vez que las tenemos bien impregnadas, las reservamos por un momento y encendemos el horno a 170 grados antes de comenzar a mezclar el resto de los ingredientes. Vamos a comenzar poniendo el azúcar en un tazón y agregando el aceite de oliva. Agregamos los huevos. Añadimos el yogur. Este ingrediente le va a dar mucha humedad a la torta, al igual que el aceite de oliva. Tal vez esta es una de las cosas que me gusta más de agregar el yogur a las tortas, que le da una consistencia húmeda muy agradable. De hecho, por eso la uso a menudo para sustituir la leche en las recetas de tortas. Ahora mezclaré la harina con el polvo para hornear y agregamos todo junto a la mezcla de los huevos.
Como notarás, es una torta que se hace en poquísimo tiempo. Agregamos el extracto de vainilla. Aquí tengo un molde engrasado y enharinado. Vamos a colocar el preparado para la torta aquí. Este molde tiene 23 centímetros de diámetro. Como ves, el preparado para la torta cubre solamente el fondo del molde. Ahora, aquí encima vamos a colocar las manzanas que hemos picado. Ahora ponemos por encima la granela de avellanas. Este es un ingrediente opcional. Si no lo tienes a la mano o no lo quieres poner, puedes dejarla simplemente con las manzanas. Y ahora está lista para llevarla al horno. Recuerda, 40 minutos a 170 grados. Han pasado 35 minutos en realidad, pero ya está lista. Introduje un cuchillo para ver si estaba ya cocida y en efecto el cuchillo salió seco, lo que significa que ya está lista. No puedes ni imaginar el perfume exquisito que tiene. Ahora lo que haremos será dejarla reposar por una media hora antes de retirarla del molde. Y pasada media hora la tenemos ya fuera del molde. Ahora lo que haremos será, opcionalmente, espolvorearla con un poco de azúcar glass. Como no soy muy amante del azúcar glass, pondré solo un poquito. Ahora lo que haré será cortar un pedacito para mostrarte cómo ha quedado. Mira qué delicia. Logras ver las manzanas. Es una torta muy suave, muy húmeda y muy agradable, en verdad. Exquisita. No puedo esperar para probarla. Bueno, como siempre te recuerdo que si no quieres perderte las próximas recetas, puedes inscribirte al canal. También sería muy importante para mí que me ayudaras votando la receta, dándole un like. Y por último, podrías también activar la campana de las notificaciones, como ya te lo he dicho en pasadas ocasiones. Bueno, yo voy a probar la torta, ahora voy a comerla. Espero que te haya gustado y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Te saludo hasta la próxima receta. Gracias por haberme acompañado.